¿Cómo altera eso para vos, en lo que has podido ver en el último tiempo, la cuestión del armador político? Porque finalmente una de las cosas que decías, bueno, antes el armador político venía de la política. Eh, y de alguna manera, eh, si bien todavía no estamos en un cambio total en relación a eso, seguramente imaginás o pensás futuros posibles, algunos indicios que puedan haber en relación a este proceso, sabiendo que, bueno, hoy quizás antes pesaba más, no sé, un egresado de una escuela preuniversitaria que había estado en presidente del centro de estudiantes y probablemente el que va a pesar más de acá en adelante puede llegar a ser o un influencer o un cripto emprendedor con cierto interés en el mundo público, bueno, otras figuras que entran a jugar y que no estaban en el mundo político antes, porque de alguna manera la política dejó de ser propiedad de los políticos. Eso me inquieta. Sí, total, hay un montón de temas como interesantísimos ahí para pensar. Yo diría, por un lado, esta idea, ¿no?, de que la política dejó de ser propiedad de los políticos, ¿no? La política conoce repetidamente oleadas de nuevos ingresos a la política, ¿no? No sé, en Argentina tenemos diputados de movimientos sociales, hay muy pocos países en los que eso ocurre, diría que en ninguno, ¿no? Lo cito a Francisco Longa, un amigo, un investigador que trabaja sobre estos temas, en ninguno, como en Argentina, digamos, no hubo una bancada tan grande de movimientos sociales como hubo en su momento una bancada sindical tan grande. En Argentina también, ¿no?, pensando en otro libro de Gabriel Gomaro, En la larga marcha de Cambiemos, ¿no?, entraron un montón de CEOs y managers al mundo de la política. Históricamente siempre hubo outsiders. Pienso, no sé, en un libro más viejo de Marco Novaro del 94, llamado Pilotos de Tormenta, y hablaba también sobre outsiders, ¿no?, sobre la llegada de deportistas al mundo de la política, sobre Reutemann, Scioli en su momento, ¿no?, que, digamos, uno podría haber hecho en ese momento también, la política no es solo patrimonio de políticos, pero después cuando entran a la política, muchos de ellos se vuelven políticos, ¿no?, como Reutemann y Scioli. Entonces, esos tiktokers, esos influencers, esos que están minando cripto, una vez que entran en la dinámica política, hacen algo con el mundo político, ¿no?, lo trastocan, lo transforman, y el mundo político también hace algo con ellos, ¿no? También les enseña que hay reglas, que hay negociaciones que son necesarias, que hay instituciones que fuerzan en determinado momento, ¿no?, a tener que ir a conseguir votos, por ejemplo, para poder pasar leyes y, por lo tanto, a necesitar también más votos en las elecciones de medio término, por ejemplo, como las que viene el año que viene, para conseguir robustecerse. Y también es cierto, ¿no?, tal como vos decís, que en algún momento era un recurso muy valorado haber sido presidente de un centro de estudiantes en la universidad, en algunos colegios preuniversitarios, y ahora se vuelve un recurso ser muy conocido, tener muchas views, ser popular en distintas redes. Algunos de los legisladores que entrevisté para un trabajo más etnográfico en la Cámara de Diputados, me decían, ¿no?, algo de cómo cambia también el trabajo parlamentario propiamente dicho, ¿no? Antes había grandes discusiones en el recinto y ahora muchos de esos diputados de distintos partidos, digamos, no solo de La Libertad Avanza, por supuesto. Muchos diputados están más preocupados por el recorte chiquitito que van a poder hacer para ponerlo en Instagram, ¿no?, para que se viralice, para que sea lo más picante posible, ¿no? Hay algo, por supuesto, ¿no?, de esa dinámica, como de la política que cambia, y que cambia cuando llegan algunos de esos actores que hasta entonces no tenían vínculo con ella. Pero insisto, muchos actores van a empezar a tener ese vínculo con ella, digamos, ¿no? Y esa bancada de La Libertad Avanza, que ya tuvo también tantos problemas, ¿no? Acuérdate cuando Marcela Pagano iba a asumir la presidencia de una comisión y a último momento dijeron que no, y entonces Oscar Sago dejó de presidir el bloque de La Libertad Avanza. Quiero decir, esa necesidad, hay algunas tendencias que sin embargo se mantienen, ¿no? La necesidad de tener una disciplina parlamentaria al interior de tu bloque, que se consigue de distintas maneras, de vuelta, ¿no? Se puede conseguir dándole miedo a los que se apartan de una lógica vertical, pero esa, digamos, es una forma de construir poder problemática, digamos, a mediano plazo, ¿no? También se consigue conduciendo, liderando, persuadiendo, incorporando a esos propios más leales en torno a
algo así como una mística, digamos, política. Entonces yo diría que eso, en efecto, como para historizar un poco esta idea de que la política cambia muchas veces y muchas veces hay grandes entradas en política. Es verdad que esta parece muy disruptiva, como el propio presidente es muy disruptivo, digamos, ¿no? Parece romper con un conjunto importante, digamos, de códigos preestablecidos, ¿no? Para desafiar los límites de lo que puede decirse y lo que no puede decirse, correr como algunos bordes, y eso en efecto lo estamos viendo, ya ocurrió, digamos, y algo de eso seguramente tiene que ver con el lenguaje de las redes sociales y con su enorme presencia, digamos, en el mundo social y político. Pero también, a la vez, digamos, como hay otras cosas que, ¿no? También están Karina Milei y Lule Menem intentando construir el partido a nivel nacional, también están intentando construir esa fuerza y nutrirse de cuadros un poco más previsibles, algunos de ellos quizás con un poco más de experiencia, con un poco más de arraigo en sus provincias, ¿no? Que representen algo probablemente. Parece que hay una mixtura que se va haciendo al andar. Sí, también justo no la leí, pero vi una nota de la revista Crisis que decía algunos de los que tienen peso en lo digital los están mandando ahora al territorio a ver, bueno, si finalmente en ese plano también pueden construir algo más sólido. Y bueno, también creo que hay algo que, bueno, vos decías y me parece muy interesante retomar. O sea, no es todo lo mismo al principio que al final, digamos. A veces uno cambia su lugar. Esto lo sabemos que a veces es conveniente actuar sabiendo que algún día no vas a estar más en el poder. Y bueno, o que no vas a tener el mismo poder que siempre, porque finalmente tal vez no es que pierden todo poder, pero bueno, pierden algún poder. Uh-huh. Y entonces ahora que de alguna manera, para decirlo en términos más latonianos, está bullish, la libertad avanza, obviamente hay un montón de gente a la que Karina le puede decir, vos decís todo lo que nosotros decimos y no digas nada que no sea eso, pero una vez que esos hayan llegado y ganado alguna intendencia, alguna gobernación, alguna no sé qué, y el gobierno empiece a temblequear, que puede ser en 4 o en 8, digamos, no lo sabemos, o en 6 años, digamos, no estoy diciendo que es algo que pueda pasar, pero ahí va a entrar una lógica de esto que vos nos explicás, digamos, de los armadores, de convencer, de la persuasión. ¿Cuál es el lugar que vos decías antes, ahora hay más coacción? ¿Cómo lo medís? ¿En qué cosas decís, bueno, la coacción subió su importancia frente a la persuasión? En el sentido de que ese diálogo con actores políticos está mucho menos aceitado, ¿no? Está mucho menos presente, está mucho menos legitimado, no están, ¿no? los actores que lo lleven adelante, y está en cambio como la amenaza, digamos, ¿no? De exponer a los que se opongan, que para el peronismo no es un problema porque está del otro lado, digamos, para una parte del peronismo, ¿no? Hay algunos gobernadores peronistas que por supuesto negocian con Milei porque necesitan fondos para sus provincias, seguramente, por distintas razones, pero en general, digamos, ¿no? Para Unión por la Patria no es un gran problema porque es como la fuerza con la que polariza, digamos, pero para el PRO, para el radicalismo, podríamos decir incluso para la coalición cívica, pero quedémonos con el PRO y el radicalismo, ¿no? Yo diría que está mucho más fuerte eso, como la amenaza de la exposición frente a unos votantes que hoy están también polarizados, digamos, ¿no? Con esta sociedad que está bastante partida, digamos, y a unos votantes que todavía en este primer año, después de un gran ajuste, pero también después de ver resultados económicos innegables, digamos, ¿no? Después de haber visto bajar la inflación, después de haber visto achicarse la brecha en el dólar, en fin, bajar el riesgo país, lo que sea, como diría, los indicadores de éxito que puedan medir, aunque obviamente se les puedan mostrar muchos indicadores de degradación también, digamos, con esos indicadores eligen creer, podríamos decir, ¿no? Realmente tienen muchas ganas de tener esperanza, muchas ganas de pensar que esta vez, digamos, va a ser para siempre. Y entonces yo diría que sobre todo funciona como la negociación con esos actores
políticos que tuvieron esa base social, ¿no? Para decirlo muy claramente, que antes votaron al PRO, que antes votaron al radicalismo, que votaron al PRO o al radicalismo en distintas provincias gobernadas por esos partidos, pero que votaron a Milei, que están muy esperanzados, digamos, con el gobierno de Milei, dejarlos en un no lugar si quieren oponerse, ¿no? Dejarlos en un no lugar si quieren oponerse por un lado, o dejarlos en un no lugar también en términos de fondos para las provincias que gobiernan. A eso me refiero cuando digo pesa más la coacción, digamos, pesa más la amenaza y pesa menos como un diálogo político un poco más aceitado, digamos, con una construcción de algo así como confianza, que el presidente se esfuerza por decir que no le interesa, digamos, ¿no? No le interesa y sin embargo tiene que haber alguien que la haga para poder pasar leyes o para poder hacer que los decretos de necesidad y urgencia sigan vigentes, digamos, ¿no? El decreto de la ampliación de los fondos de la CIDE fue volteado en el Congreso, digamos, como las derrotas, digamos, quizás nunca fue tan importante como ahora el Congreso, ¿no? En un punto, porque nunca hubo tanta disparidad de poder entre el oficialismo a nivel nacional y la representación territorial, la representación legislativa. Entonces, por un lado, esa negociación hace falta, por otro lado, esa negociación no tiene como ese saber hacer y esos vínculos de confianza que antes eran importantes, pero avanza. Y yo diría que avanza en virtud, ¿no? Un entrevistado mío del PRO me decía, en el PRO hay 3 razones por las que distintos miembros apoyan a Milei. Unos porque realmente creen en sus ideas, como el propio Macri. Unos porque ven oportunidades, por oportunismo me decía, pero podríamos decir porque ven oportunidades de carrera, ¿no? No hace falta casi poner nombres, ¿no? Esos que están así como, digamos, felicitando todo el día al presidente en Twitter, probablemente buscando como un visto bueno o algún espacio a futuro. Y otros porque piensan que los votantes se fueron para ahí, digamos, ¿no? Porque piensan que los votantes, digamos, cualquier crítica, cualquier reparo les huele a kirchnerismo, les huele a, ¿no? Cualquier cosa que se le pueda oponer, que pueda, ni siquiera oponerse, que pueda marcarle un límite al presidente, les parece molesto. Entonces realmente el PRO y una parte del radicalismo que hoy está partido, digamos, ¿no? Me parece que está en un lugar incómodo para ubicarse, digamos, ¿no? Porque el lugar de oposición está ocupado por otros y el lugar de oficialismo por momentos lo siguen, pero con muy poco protagonismo, digamos, ¿no? Porque ellos en efecto no son el oficialismo, aunque se comporten por momentos como si lo fueran. Claro.